¿Qué tal amigos y bienvenidos a una nueva clase más de este curso de desarrollo web frontend desde cero? Y pues nada, ya estuvimos viendo muchos temas importantes. Aquí arriba te dejo la lista de reproducción para que puedas ir a verla y pues te pongas al corriente con las clases que pues llevamos hasta ahora. Y el día de hoy de hecho es que vamos a empezar a ver un nuevo tema de CSS, que ya se nos están haciendo varias clases, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a ver otro de los temas más importantes aparte de Flexbox que vimos un poquito en la clase pasada, y este es CSS Grid, ¿vale? Con CSS Grid también podemos ir ubicando las diferentes etiquetas que vamos colocando en nuestro documento HTML en donde nosotros querramos, ¿vale? Así que nada, vamos a ello. Y pues nada, bienvenidos una vez más al curso de CSS Grid. Y bueno, para no estar estorbando, pues de momento me voy a quitar aquí tantito de la pantalla y vamos a comenzar como siempre con una pequeña introducción y pues preguntándonos qué es Grid. CSS Grid Layout, también conocido como Grid o CSS Grid, es un sistema de diseño basado en una cuadrícula bidimensional que, en comparación con cualquier otro sistema de diseño web del pasado, llegó para cambiar por completo la forma en que diseñamos interfaces de usuario. CSS siempre se ha utilizado para maquetar nuestras páginas web, pero nunca había hecho un buen trabajo en eso. Primero pues empezamos usando tablas, luego floats, posicionamiento e inline block, pero todos estos métodos eran esencialmente soluciones improvisadas y carecían de muchas funcionalidades importantes, como el centrado vertical, por ejemplo. Flexbox también es una herramienta de diseño excelente, pero su flujo unidireccional tiene diferentes casos de uso y en realidad pues funcionan bastante bien juntos. Grid es el primer módulo de CSS creado específicamente para resolver los problemas de diseño que todos hemos estado solucionando de forma improvisada desde que comenzamos a crear sitios web. Para comenzar con Grid debes definir un elemento contenedor como una cuadrícula, un display grid, establecer los tamaños de columnas y filas con Grid Template Columns y Grid Template Rows y luego ubicar sus elementos hijos en la cuadrícula con Grid Column y Grid Row. Similar a Flexbox, el orden de origen de los elementos de la cuadrícula no importa. Con CSS puedes colocarlos en cualquier orden, lo que facilita mucho reorganizar tu cuadrícula con consultas de medios. Imagina definir el diseño de toda tu página y luego reorganizarlo por completo para adaptarlo a diferentes anchos de pantalla con solo un par de líneas CSS. Grid es uno de los módulos CSS más potentes jamás introducidos. Vamos a ver un poquito de terminología importante. Antes de profundizar pues en esos conceptos de Grid, también debemos entender la terminología. Dado que los términos involucrados son conceptualmente similares, es fácil confundirlos entre sí si no memorizas primero sus significados definidos por la especificación de Grid. Pero no te preocupes porque no son muchos. Primero vamos a ver Grid Container. El elemento al que se aplica Display Grid es el padre directo de los elementos del grid. En este ejemplo, Container es el contenedor cuadrícula. Como puedes ver, pues siempre, tal como vimos en la clase de Flexbox, tenemos una div que va a ser el padre de todos los demás hijos y dentro pues hemos definido tres hijos que reciben el nombre de ítem, pero además también reciben la clase de ítem 1, 2 y 3 respectivamente. En este caso pues container será a quien se le aplique display grid. El grid item, como ya vimos, pues son los hijos, ¿vale? Es decir, los descendientes directos del contenedor de la cuadrícula. En este caso los elementos ítem son elementos de la cuadrícula, pero item no lo es. Ahora vamos a ver grid line. Entonces, como ya empezamos a definir desde el principio, básicamente grid significa grilla o rejilla, ¿vale? Entonces esto es porque se empieza a formar una rejilla, como puedes ver aquí en el dibujito, y las líneas divisorias que forman la estructura de la cuadrícula pueden ser tanto verticales, llamadas column lines, u horizontales, llamadas row lines, y se encuentran a ambos lados de una fila o columna. Aquí la línea amarilla es un ejemplo de una column line. Entonces las column lines aquí, a pesar de que te estoy señalando esta, pues en realidad se cuentan desde acá, ¿vale? Desde la primera línea que forma el rectángulo, la segunda, la tercera y la cuarta donde termina, ¿vale? Entonces aquí podemos ver un ejemplo ya más definido en el cual podemos visualizar las row lines en color rojo, pues son estas líneas horizontales, ¿vale? Y también las column lines, que son estas en color azul. Entonces, como ya te dije, empezamos
empezamos a contar desde la que forma el rectángulo, ¿vale? En este caso, pues esta sería la línea 1, la línea 2, la 3 y la 4. Acá, si contamos columnas, pues esta es la 1, la 2, la 3 y la 4. Pero bueno, ¿qué crees? Que también se enumeran al revés y entonces acá sería -1, -2, -3 y -4, ¿vale? Lo mismo para las row lines. Ahora, grid cell es el espacio entre dos líneas de fila adyacentes y dos líneas de columna adyacentes. Es una unidad individual de la cuadrícula. Aquí está la celda de la cuadrícula entre las líneas de fila 1 y 2, las líneas de columna 2 y 3, es decir, que empezamos a contar líneas de columna o column lines 1 y 2. Aquí es donde empieza a definirse nuestra grid cell y termina en la columna 3, ¿vale? Ahora, contando las row lines, pues empieza en la primera y en la segunda, ¿vale? Y bueno, pues a un conjunto de grid cells pues se le puede llamar grid track, ¿vale? Su definición es que es el espacio entre dos líneas de grid adyacentes. Puedes pensar en ellos como las columnas o filas de grid. Aquí está el grid track entre las líneas de grid de la segunda y tercera fila. Y ahora vamos a ver grid area, el espacio total rodeado por 4 líneas de grid. Un grid area puede estar compuesto por cualquier número de grid cells. Aquí está el grid area entre las líneas de grid de fila 1 y 3, las líneas de grid de columna 1 y 3, ¿vale? Recuerda que esto es porque contamos desde aquí 1, 2 y 3 y 1, 2 y 3, ¿vale? Entonces, pues vamos a empezar a ver algunas propiedades que se le suelen agregar al padre, al grid container, ¿vale? Tenemos el display, el grid template columns, grid template rows, grid template areas, grid template y grid column gap, grid row gap, grid gap, justify items, align items, place items, justify content, align content, place content, grid auto columns, grid auto rows, grid auto float, grid auto flow y grid, ¿vale? Son demasiadas. Son demasiados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pero no te preocupes porque esto lo vas memorizando conforme lo ocupas, ¿vale? Hay muchas cosas que capaz no vas a usar siempre, pero con que sepas que existen, puedes ir a la documentación e irlas ubicando con mayor facilidad. Esa es la idea, ¿vale? Entonces primero vamos a ver display, ¿vale? Display define el elemento como un grid container y establece un nuevo contexto de formato de grid para su contenido. Los valores pueden ser grid, que genera un grid a nivel de bloque, y el inline grid, que genera un grid a nivel de línea, ¿vale? Generalmente lo que vamos a estar usando pues es simplemente display grid y a partir de ahí empezar a formar nuestra grilla, ¿vale? Muy bien, pues entonces nuevamente vamos a abrir nuestro CodePen para hacer algunos ejercicios y pues ir asimilando toda esa información que ya viste en las diapositivas, que bueno, aunque pues es como tal las definiciones, pues nada como llevarlo a la práctica, ¿vale? Entonces yo le voy a dar aquí para crear una nueva pen y como siempre recuerda que tú puedes acomodar esto, probablemente te aparezca así la primera vez que entres, pero tú le puedes dar aquí para que se pase de este lado, lo cual pues resulta un poco más cómodo, ¿vale? Muy bien, pues vamos a empezar entonces creando una pequeña estructura dentro de la cual pues vamos a ir creando esta grilla, ¿vale? Entonces por aquí vamos a ir creando una div que va a ser la que pues sea el padre. De una vez la voy a copiar, de hecho, entonces vamos a seleccionarla y control C y ahora sí vamos a darle aquí un enter y vamos a ir pegándolas, ¿vale? Que estas van a ser pues sus hijos. De momento vamos a crear 4, ¿vale? Entonces, ¿qué te parece si a esta le ponemos la clase class? Entonces le vamos a poner la clase de pues eso, grid container, ¿vale? Grid-container. Muy bien. Y a estas pues les vamos a poner la clase de item, ¿vale? Item. Entonces aquí tenemos el item y luego otra clase más que va a ser item 1 de esta forma, ¿vale? También aquí le podemos poner el número 1 para que pues podamos visualizarla de mejor manera. Entonces por aquí de hecho podemos eliminar estas ciertamente y copiarlas ya con la clase, ¿vale? Entonces vamos a hacer eso. Ahí tenemos 4. Entonces lo que voy a hacer pues es ir cambiando nada más sus numeritos. Esta por el 2, esta por el 3. Y está por el 4, ¿vale? Muy bien. Entonces ya tenemos aquí un pequeño padre con sus hijitos y pues ahora lo que vamos a hacer pues es darle estilos, ¿vale? Entonces para esto es donde podemos empezar a
utilizar nuestro punto grid container y aquí es donde vamos a usar display grid, ¿vale? Entonces vamos a ver qué ocurre ahorita que hagamos un display grid. Aparentemente no ha ocurrido nada, pero si yo aquí saco las herramientas de DevTools y empezamos a analizar esto, podemos ver que de este lado ya me aparece este pequeño icono que dice grid, ¿vale? Entonces si yo presiono sobre él, fíjate que aquí me muestra de manera visual pues la grilla, que ahorita es una grilla que está toda desordenada, ¿vale? Pero aquí podemos empezar a ver las enumeraciones de cada línea, ¿vale? Acá podemos ver 1, 1, 3, 5, menos 1, ¿vale? De este lado está el 2 y así, pero ahorita no se aprecia demasiado, por lo cual tenemos que seguirle dando estilos. Entonces, para poderle dar estilos a esto, podemos utilizar Grid Template Columns y Grid Template Rows, ¿vale? Estas dos definen las columnas y filas del grid con una lista de valores separados por espacios. Los valores representan el tamaño del track y el espacio entre ellos representa la línea del grid. Los valores pues pueden ser track size y puede ser una longitud, un porcentaje, una fracción de espacio libre en el grid usando la unidad FR. Y también tenemos el line name, que puede ser un nombre arbitrario que nosotros escojamos. Entonces acá podemos ver algunos ejemplos que podemos utilizar en Grid Template Columns. Por ejemplo, podemos utilizar FR, que significa fracción, min max, que establece un ancho mínimo y un máximo básicamente, ¿vale? El repeat y otras cosas que vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Y lo mismo para Grid Template Columns. Entonces acá podemos ver un ejemplo con longitudes. Podemos ver que ya tenemos nuestro grid container con display grid y le estamos agregando Grid Template Columns, ¿vale? Le estamos agregando primero 100 píxeles, 200 y 300 píxeles, ¿vale? Y Grid Template Rows 50 píxeles y 100 píxeles. Con esto le estamos diciendo la primera columna quiero que sea de 100 píxeles entre la línea 1 y la 2, la segunda de 200 píxeles y la tercera de 300. Vamos a ver esto en el código para que nos vaya quedando un poquito más claro. Muy bien, entonces yo lo que voy a hacer aquí es escribir la palabra Grid Template Columns. Grid Template Columns de esta forma. Entonces aquí es donde podemos empezar a definir cuántas columnas queremos, ¿vale? Podemos, por ejemplo, usar el ejemplo de las fracciones. Entonces aquí recuerda que habíamos dicho que podemos hacerlo de la siguiente manera: una fracción y una fracción, ¿vale? Esto, si te fijas, acaba de crear dos columnas. Entonces ahora acá podemos ver una columna y la segunda, dentro de las cuales pues están organizando los números, ¿vale? Para que podamos visualizar mejor esta grilla, también voy a modificar un poquito los items. Entonces acá voy a poner punto item y vamos a darle un poquito de estilos, ¿vale? Por ejemplo, le podemos poner un padding de 20 píxeles de esta forma y ahí ya es más visible, como puedes ver. Entonces vamos a ponerle también un text align que sea center, ¿vale? De momento. Y ahí podemos ver ahora sí un poquito más clarito cómo pues se va acomodando nuestra rejilla, ¿vale? O grilla. Pero bueno, recuerda que también podemos de hecho darle las medidas del ejemplo, que son 100, 200 y 300 píxeles. Vamos a hacer eso a ver qué pasa, ¿vale? Pues acá en el primer valor vamos a poner 100 píxeles, luego 200 píxeles y por último 300 píxeles, ¿vale? Y podemos ver una vez más que se ha modificado nuestra rejilla, ¿vale? Entonces tenemos 3 columnas únicamente, por lo cual el cuarto hijo pues hemos visto que se nos va a la siguiente fila, ¿vale? A la siguiente row. Entonces vamos a analizar aquí y podemos ver que efectivamente esta primer cajita, recuerda que todos son pues como cajitas aquí, es de 100 píxeles, esta de 200 y esta de 300, ¿vale? Entonces si yo quisiera la cuarta, pues tendría acá que decirle de cuánto va a ser. Incluso yo podría decirle auto y al ponerle auto, fíjate que ahora esta abarca el espacio restante disponible, ¿vale? Entonces ahora sí tenemos 4 columnas, dentro de las cuales pues estas tienen un tamaño fijo que es 100, 200 y 300 píxeles y esta mide 635, ya que le hemos puesto que sea en automático, ¿vale? Que se adapte al espacio disponible. Pero yo también podría decirle que tenga otra de 300 píxeles y entonces ahora sí ya tenemos una de 300, una de 300
200 también, de 200 y de 100, ¿vale? Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero que todas sean de 100? Pues básicamente lo que tengo que hacer es aquí decirle 100 píxeles, 100 píxeles y 100 píxeles, ¿vale? Ahí llevamos 3 de hecho, entonces necesitamos una cuarta y ahora sí tenemos 1, 2, 3, 4, cada una pues mide 100 píxeles, ¿vale? Entonces así es como podemos ir acomodando pues nuestras columnas, ¿vale? Con la propiedad Grid Template Columns. Vamos a dejar solamente 2, ¿vale? Y vemos cómo en automático se nos ponen las demás abajo. Acá entonces podemos utilizar Grid Template y en lugar de columns pues son rows, ¿vale? Acá igual podemos ir definiendo cuántas rows queremos. Entonces acá lo que podemos hacer es, por ejemplo, decirle que sea en automática y en automático, ¿vale? Entonces te digo, ahorita aparentemente no pasa nada, pero si yo empiezo a agregar aquí más hijos, por ejemplo, entonces acá vamos a agregar otro hijo y otro hijo, ¿vale? Que sean 6 en total. Entonces aquí yo le puedo cambiar a 6, yo le puedo cambiar a 7, perdón, a 5 y esta a 6 y lo mismo acá, ¿vale? Entonces esta sería en 6 y esta en 5. Muy bien, pues aquí podemos ver que nada más agregando estos ítems pues ya se reestructura de una manera totalmente diferente nuestra grilla, ¿vale? Entonces aquí te digo, yo podría irle indicando pues que sea esta de 500 píxeles y vemos que la segunda columna es de 500 píxeles, ¿vale? Esta se crea en automático debido a que pues ya no caben aquí, ya que le hemos dicho que únicamente sean 2 columnas. Entonces lo que podríamos hacer acá sería agregarle otra columna más de 100 píxeles y mira que ahora sí ya se acomodan de diferente manera, ¿vale? Entonces a esta recuerda que tiene auto, pero podríamos decirle que también sea de 500 píxeles, por ejemplo. Y ahora sí, fíjate cómo las dos tienen 500 píxeles, ¿vale? También podemos poner algo un poquito más coherente como una fracción. Y a la segunda podríamos ponerle 2 fracciones, de hecho. Y mira que también toma 2 fracciones, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que un rectangulito de este se va a duplicar aquí sobre la segunda fila, ¿vale? Ese espacio aproximadamente. Entonces acá, como te digo, podemos dejarlo por defecto en auto y vamos a ver que se van a acomodar pues automáticamente, vaya. También acá podríamos decirle que sea auto. Pero ve que si solo le ponemos un valor está entendiendo que queremos una sola columna, ¿vale? Entonces acá yo le podría poner auto también y ahora van a ser 2. Si le vuelvo a poner auto, pues van a ser 3, ¿vale? Y así sucesivamente. Yo puedo crear las columnas y las filas que yo quiera. Entonces acá, por ejemplo, podemos crear la primera de 200 píxeles, la segunda de 100 píxeles, la tercera de 30 píxeles, ¿vale? La quinta de 40 píxeles y vemos que también va respetando ese orden, ¿vale? También podemos seguir haciendo más cosas. Por ejemplo, acá podemos poner el punto item 1 y podemos decirle que tenga un background que sea pink, ¿vale? Rosita. Entonces ahí ya vemos que cambió a rosita. El segundo item, pues básicamente podemos copiarlo de aquí y decirle que este sea el item 2, pero este va a ser blue, ¿vale? Entonces ahí ya podemos ir distinguiendo también las cajitas y cómo se van disponiendo, ¿vale? También este podremos hacerlo light blue. Este podemos hacerlo gold, pero este va a ser para el 3, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces ahí ya podemos empezar a visualizar mejor nuestra grilla, ¿vale? Pero bueno, ¿qué estamos viendo acá también? Como aquí estamos definiendo en total 4 columnas, pues estas de abajo quedan vacías, ¿ves? Entonces es por eso que aquí pues llega el número 6 hasta acá y acá ya no puede abarcar más espacio, ¿vale? Entonces es así como va a quedar, ¿vale? Entonces te digo, podemos ponerle a todos el mismo tamaño, ir variando. Como puedes ver hay cientos de posibilidades, ¿vale? Entonces como ya viste con varios ejemplos, lo hicimos con píxeles, con fracciones, pero también podemos definirlas con porcentajes y con la fracción, ¿vale? Una fracción, 2 fracciones, etcétera. También podemos agregar nombres de línea. Esto básicamente es para llevar una mejor estructura y que sea más legible el código, pero realmente estos nombres solo van a ser visibles aquí en nuestro CSS
CSS, ¿vale? Si tú inspeccionas, pues igual te las va a seguir enumerando las líneas, pues en ese orden que vimos al principio, que es 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿vale? Entonces, nuevamente aquí podemos ver las líneas de grid que se asignan automáticamente con números positivos a partir de estas asignaciones. -1 siendo una alternativa para la última fila, ¿vale? Entonces, si alguien te dice -1, pues se refieren a la última fila, ya sea que tenga 3 filas o que tenga 5 filas, ¿vale? O 1000. Ahora, estuvimos viendo que pudimos agregar, por ejemplo, que todas las columnas sean de 100 píxeles, 100 píxeles, 100 píxeles, ¿vale? Pero para no estar poniendo esto, tenemos este valor que se llama repeat, ¿vale? Entonces aquí lo que estamos haciendo es decirle grid template columns repite 3 veces por 20 píxeles, ¿vale? Vamos a ver esto en el código. Entonces acá podemos ver claramente que tenemos 2 veces, o sea, 2 columnas de 200 píxeles. Lo que vamos a hacer es simplemente borrar una, ya que vamos a usar repeat y entre paréntesis, pues vamos a poner los 200 píxeles, ¿vale? Pero necesitamos decirle cuántas veces se va a repetir. Entonces acá yo le voy a decir que quiero 3 columnas, coma, de 200 píxeles y podemos ver que en automático pues se nos han creado estas 1, 2, 3 columnas, ¿vale? Lo mismo aquí ya con repeat, pues podemos seguirle definiendo, ¿sabes qué? Quiero 2 columnas únicamente y acá quiero repeat, quiero que me haga 3 rows que sean auto, ¿vale? De esta forma. Entonces acá podemos ya ver que hemos definido 2 columnas con repeat y 3 rows con repeat también, ¿vale? Acá en lugar de auto pues yo podría decirle que sean de 300 píxeles, por ejemplo, y vemos que crecen a 300 píxeles de altura. Entonces aquí podemos ver otro ejemplo como los que ya estuvimos haciendo ahorita. En este caso pues tenemos un grid container con 4 hijos, similar a lo que ya hicimos, te digo. En este caso pues definimos display grid en el padre y a los hijos pues le estamos dando simplemente un borde para irlos distinguiendo, un padding de 20 píxeles y el text align center, ¿vale? Ahora aquí, como ya estuvimos viendo, pues aquí con grid template columns estamos diciéndole que va a tener 2 columnas de igual tamaño y lo estamos haciendo mediante la fracción. Tenemos grid template rows en auto y auto, que básicamente son 2 filas automáticas, y estamos agregando un gap de 10 píxeles. Entonces acá, tal como en Flexbox, también tenemos gap en la modalidad de grid, ¿vale? Entonces acá podemos empezar, por ejemplo, con un gap que sea de 2 rem. Y vemos que en automático se agrega un espaciado que mide 2 rem. Podemos hacerlo en píxeles de momento para que pues no haya tanta confusión, ¿vale? Con las unidades de rem y em y etcétera que vamos a ver más adelante. Pero bueno, vamos a ponerle entonces unos 30 píxeles, por ejemplo. Y ahí podemos ver que se agregan tanto espaciados de 30 píxeles en horizontal como en vertical, ¿vale? Separando las columnas y las filas. Pero ¿qué pasa si yo solo quiero agregar ese espaciado entre las filas, entre las rows? Pues para eso vamos a usar row gap, ¿vale? Entonces podemos ver que se elimina este espacio en la columna y únicamente se queda el espacio entre las filas, ¿vale? De la misma manera yo acá tengo column gap, que pues básicamente podemos decirle que tenga 20 píxeles solamente, y ahí podemos ver que el espaciado es menor, ¿vale? Porque lo estamos definiendo por separado. Ahora también podríamos decir que gap y decirle 20 píxeles y al otro 10 píxeles, ¿vale? Y mira cómo también funciona, ¿vale? Siendo 20 píxeles para las row y 10 píxeles para la columna. Entonces acá yo le puedo decir, ¿sabes qué? Súbelo a 50 píxeles y agrega únicamente en las filas, ¿vale? En las row. Entonces acá también puedo decirle ten 100 píxeles de espaciado entre las columnas, y así, como te digo, podemos ir acomodando todos nuestros elementos. Muy bien, pues vamos a ir acomodando nuestros elementos del grid de diferentes maneras, ¿vale? Vamos a ver más ejemplos, vamos a ver algunos ejercicios diferentes. Entonces ahorita lo que vamos a hacer de entrada es estilar un poquito nuestro grid container, ¿vale? Para que todo sea más visible, podemos por ejemplo agregar un border que sea de 2 píxeles, que sea solid, y aquí vamos a usar un colorcito pues tenue, ¿vale? Vamos a usar E1, B, E y 7, ¿vale? Que es como un tono rosadito pero muy tenue. Entonces vamos a usar ese y ahí ya podemos ver
el borde, ¿vale? Entonces, pues nada, podemos también agregar un background que sea... No, vamos a dejarlo sin background, ¿vale? Para que no haya problema. Simplemente vamos a definir esa pequeña borde. Le vamos a poner también un pequeño padding que sea de 20 píxeles, de esta forma, ¿vale? Entonces, vale, también podemos ir definiendo una altura, simplemente para mantenerlo un poquito más encajonadito, de, por ejemplo, 600 píxeles, pero que sea min height, ¿vale? Min height. Ahí está. Entonces, pues ahora sí, vamos a ver entonces cómo alinear todo este conjunto de nuestro grid dentro de este container, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a acomodar un poquito diferente nuestra grilla. En lugar de 3 vamos a dejarla en 2 y vamos a decirle que sean 3 columnas, ¿vale? Entonces de esta forma va a quedar. Y lo que voy a hacer aquí es empezar a utilizar una nueva propiedad llamada Justify Content, ¿vale? Justify Content. Entonces con Justify Content pues podemos acomodarlo, por ejemplo, en el centro con el valor center y te das cuenta cómo, vamos a quitar esto un poquito, te das cuenta cómo se acaba de centrar, lo mismo que hacíamos en Flexbox, muy similar, ¿vale? Le vamos a quitar de momento el Text Align Center a esto para que pues sea más manejable, ¿vale? Y en lugar de eso lo que vamos a hacer es aumentar un poquito la font size, la vamos a subir a 2 rem, ¿vale? 2 rem. Ahí para que sea más visible nuestra cuadrícula, ¿vale? También aquí le voy a quitar el min height y lo voy a dejar simplemente como height. Entonces ya vimos Justify Content Center, pero también podemos decirle Flex End, con lo cual se va a ir al final. Y pues el clásico Flex Start, ¿vale? Start, que es el que ya viene por defecto. Por eso es que siempre empiezan del lado izquierdo. Entonces de momento le vamos a decir Center, ¿vale? De esta forma. Y le vamos a quitar un poquito el gap porque realmente ahorita no necesitamos tanto. Entonces lo podemos dejar así y acá en 5, por ejemplo, de esta forma, ¿vale? También podemos quitarle el padding de momento. Y a final de cuentas este lo vamos a dejar en 15, pero en general, ¿vale? Para todos, el espacio sea uniforme. También vamos a hacer que nuestras columnas sean más chiquitas para que no abarquen tanto espacio. Yo creo que con 150 píxeles estaría más que genial. Y para las rows también, ¿vale? Vamos a hacer cuadraditos, así que deben de medir lo mismo, ¿vale? De esta forma. Entonces ahora sí ya es más visible en dónde se está posicionando todo. Por ejemplo, también tenemos aquí la propiedad Align Content. Y le podemos decir también que sea center. Y mira cómo ahorita se centra, ahora sí, tanto horizontal con Justify Content y vertical con Align Content, ¿vale? Entonces aquí también yo le puedo decir, ¿sabes qué? Esta que sea Flex End y pues lo va a mandar hacia arriba, ¿vale? Pero también puede ser Flex Start y se va a quedar arriba, ¿vale? Entonces lo vamos a dejar también en el centro y de esta forma pues ya lo hemos alineado tanto vertical como horizontalmente. Entonces cuando alguien te pregunte cómo centrar un div, pues ya sabes hacerlo tanto con Flexbox como con Grid, ¿vale? Pero bueno, hay otra propiedad más con la que podemos centrarlo en automático sin necesidad de poner Justify Content Center y luego Align Content Center, ¿vale? Vamos a comentar esto. Recuerda que para eso ponemos /* y para cerrar el comentario */, ¿vale? Entonces de esta forma hemos comentado pues estas dos líneas. Acá lo que voy a hacer es usar una nueva propiedad que se llama Place Content, ¿vale? Place Content con el valor center y de esta forma pues en automático se centra tanto de manera horizontal como vertical, ¿vale? Así de fácil. Entonces como puedes ver es mucho más fácil centrar pues esta div con Grid que con Flexbox, ¿vale? Pero eso no quiere decir que uno sea mejor que otro, sino que pues como ya te dije en las diapositivas pues cada uno tiene su caso de uso y se pueden usar bastante bien en conjunto, ¿vale? Combinadas. Entonces ahora que ya vimos cómo mover pues el conjunto de nuestra grilla dentro del container, también podemos afectar directamente a los hijos, ¿vale? Entonces yo aquí tengo otra propiedad llamada Justify Items y acá también le puedo decir, por ejemplo, Flex End. Y mira lo que pasa, ¿vale? Acá tenemos que usar el inspector para que podamos ver de mejor manera. Y yo lo voy a desplegar, ¿vale? Para que quede acá flotando. Por acá va a seguir igual. Por acá va a seguir, ¿vale? Pero ya no me va a estar estorbando tanto. Y de esa forma, pues podemos visualizarlo, ¿vale? Entonces, si te fijas acá, ¿qué es lo que acaba de ocurrir? Pues que se recorrió por completo este fragmento
dentro de la celda, ¿vale? Del grid cell. Entonces acá le acabo de decir flex end, pero también le puedo decir flex start, y ahora se va al lado contrario, ¿vale? Podemos decirle incluso center y ahí está el centro, ¿vale? Eso es lo que podemos hacer con justify items, ¿vale? Entonces acá podemos poner un comentario, por ejemplo, que diga esto solo afecta a los hijos, ¿vale? Y acá una manita, ¿vale? Entonces esto solo afecta a los hijos. También, así como tenemos justify items, también tenemos align items, y con align items también le podemos decir center, y mira que automáticamente están al centro pero de cada celda, ¿vale? Respectivamente, de cada grid cell. Entonces de momento vamos a comentar también estos para poder ahora ver qué cosas podemos hacer dentro de los hijos, ¿vale? Entonces acá vuelve todo a la normalidad y podemos tomar un hijo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a tomar el primer hijo, que es este de acá, y acá podemos utilizar también align self, align similar, si te fijas son cosas muy parecidas a Flexbox. Entonces align self y decirle que tenga un flex end, ¿vale? Fíjate cómo ahora este se ha alineado hacia abajo, pero pues sin afectar a los demás, ¿vale? Incluso podemos descomentar estas, y entonces fíjate cómo todas están al centro menos esta, ¿vale? Porque con align self le estamos diciendo que se ubique por separado ella misma en otro lado, ¿vale? Por ejemplo en el start, y ahora se va para arriba, ¿vale? También tenemos justify self. Entonces con justify self, pues le podemos decir que tenga flex start también, ¿vale? Flex start. Ahora sí, fíjate cómo mientras que acá les dijimos usando al padre, ¿vale? Acá con las propiedades afectamos a los hijos, pero introduciendo esas propiedades en el padre, y acá directamente en el hijo, en el item 1, hemos definido que esta se ajuste a sí misma en el inicio y en el inicio, ¿vale? También podría ser aquí un center, y vemos como ahora está en el centro, pero en el flex start en el eje horizontal, ¿vale? De esa forma podemos irlas posicionando también. Entonces acá también le puedo decir flex end, y ves cómo se va modificando, y acá pues le pongo center. Tú puedes ir jugando con esto, ¿vale? De la manera que tú quieras, y de esta forma pues hemos logrado pues modificar tanto al padre dentro de su propio container como a los hijos, ¿vale? De manera individual, simplemente utilizando unas cuantas líneas de CSS Grid, ¿vale? Entonces ahorita a este le podemos poner ejercicio Grid 1, ¿vale? Y vamos a crear una nueva pen. Entonces acá yo voy a abrir una nueva, esperamos aquí a que termine de cargar, y vale, ahora vamos a ver otra cosa muy importante de Grid, que bueno, de hecho es como más reciente, ¿vale? Que los demás métodos que estuvimos viendo, y esta se llama Grid Area, ¿vale? Entonces vamos a hacer unas etiquetas aquí para ir definiendo nuestra grid. Yo simplemente voy a crear una div que pues nada, pues como siempre va a tener su etiqueta de apertura y de cierre, y acá podemos de una vez ponerle una class igual a esto, de momento vacía, copiamos, las ponemos adentro porque van a ser sus hijitos. Entonces 1, 2 y 3, ¿vale? De momento vamos a usar 3. Entonces acá vamos a empezar a hacer algo que se parezca más a un sitio web, ¿vale? Para que no estemos siempre usando puros ejemplos de cuadritos, y luego cuando lo quieras aplicar a la vida real pues no sepas cómo hacerlo, ¿vale? Entonces suponiendo que vamos a tener un header, acá podemos ponerle header. Acá recuerda que más bien este va a ser nuestro container o grid container, ¿vale? Entonces acá podríamos ponerle que este va a ser el header, que este va a ser nuestro sidebar, entonces podemos ponerle sidebar, y este va a ser nuestro main, ¿vale? Donde va a ir todo nuestro contenido. Muy bien, entonces vamos a darle estilos a esto, pero bueno, también le podemos poner item para pues poner algunos estilos generales. Entonces acá le ponemos item, ¿vale? Item a todo. Muy bien, entonces primero vamos a darle estilos a nuestro grid container, ¿vale? Tal como ya vimos hace rato, pues empezamos acá pues llamando a la clase grid container, y vamos a irle dando algunos estilitos base para distinguirlo. Le podemos por ejemplo poner 5 píxeles, solid, y pues con un light gray, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer pues es definir nuestro grid con display grid, ¿vale? Y vamos a empezar a decirle cuántas columnas va a tener, ¿vale? Entonces yo de entrada voy a usar grid template columns, y le voy a decir que tenga 3 de 150 píxeles, ¿vale? Recuerda que
Entonces podemos hacer esto, 150 píxeles, 150 píxeles y 150 píxeles. Pero pues para no tener que hacerlo todo así, pues podemos usar repeat. Acá abrimos nuestras llavecitas y le decimos quiero 3 columnas que sean de 150 píxeles, ¿vale? De esta forma. Entonces acá esto lo voy a hacer un poquito más ancho para que quede más claro la indentación, ¿vale? Y también vamos a definir unas grid template que sean rows, ¿vale? Nuestras rows de toda la vida. Entonces a esta también le vamos a definir con repeat, pero a estas les vamos a decir que únicamente queremos que sean de 75 píxeles, 3 de 75 píxeles, ¿vale? 75 píxeles, así. Y pues nada, ahí ya podemos ir visualizando nuestra cajita. También podemos aquí presionar Control Shift C para ir inspeccionando y marcar esta pequeña botoncito que dice grid para que nuestra grilla sea más visible, ¿vale? Entonces ahí ya tenemos nuestra grilla tal como la hemos establecido, de 150 píxeles para las columnas y de 75 píxeles para las filas o rows. Muy bien, ahora vamos a alinear esta cuadrícula con respecto a toda esta caja con borde gris, ¿vale? De hecho le podemos poner también un background que sea, por ejemplo, un light blue, ¿vale? Y ahora sí, también recuerda, procura tener todos los colores hasta abajo, ¿vale? Ya que terminaste de poner cualquier otra cosa que implica modificar tamaños, modificar posiciones, ¿vale? Entonces ahora sí, vamos a utilizar lo que ya estábamos usando antes, que es Place Content. Y le vamos a decir que esté en el centro, ¿vale? Acá me faltó una T, por eso no lo está tomando. Y ahí está, ¿vale? Entonces, pues ya tenemos nuestra grilla. Ahora sí podemos, pues nada, ir dándole estilos a nuestros ítems. Entonces acá pongo punto ítem. Y de momento, pues únicamente le voy a decir que tenga un font size de 2 rem. Y acá le vamos a ir poniendo pues un título, ¿vale? Header. Acá le vamos a poner sidebar. Y acá le vamos a poner main, ¿vale? Nuevamente, como se recargó la página, pues desaparece la grillita, pero aquí la podemos activar de vuelta, ¿vale? También poco a poco te vas a ir desacostumbrando a esto y ya lo vas a poder visualizar mejor, pero siempre puedes ir a las DevTools y activarlo, ¿vale? Para tener mayor precisión. Y acá fíjate que font size le escribí mal, ¿vale? Necesita su guioncito para que funcione correctamente. Muy bien, entonces por defecto podemos visualizar que nuestros 3 divs, que son los hijos de grid container, pues se ubican en las primeras columnas, ¿vale? En la row 1. Entonces esto, te digo, lo podemos seguir ubicando de la siguiente manera. Tenemos aquí que header está ubicado entre la column line 1 y 2 y entre la row line 1 y 2, ¿vale? Esa es su posición actual. Tenemos a sidebar que está ubicada entre la column line 2 y 3 y entre la row line 1 y 2, ¿vale? Y para main tenemos que está ubicada entre las columnas de línea número 3 y 4 y entre las row lines o líneas de fila 1 y 2 también, ¿vale? Entonces esto es importante que lo vayas asimilando. Entonces para poderlas ubicar tenemos dos formas, ¿vale? Primero vamos a irlas trabajando poco a poco. Entonces acá voy a poner punto header una por una, acá abajo voy a poner punto sidebar y acá abajo vamos a poner punto main, ¿vale? Punto main, de esta forma. Entonces vamos a empezar con el header. ¿Dónde quiero yo que esté el header? Pues si nos fijamos aquí en una estructura de HTML, website, semantic, pues acá podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, vamos a abrirla en nueva pestaña. Entonces podemos ver que el header generalmente abarca todo el espacio disponible, ¿vale? Luego tenemos la sidebar que está acá, vaya de lado. Y por último, esta sección que suele ser el main, ¿vale? Donde vamos a poner todo nuestro contenido de nuestro sitio web. Entonces, tomando eso en cuenta, yo quiero que este header abarque toda la primer row, ¿vale? La primer row que está ubicada entre la línea 1 y 2, que sea únicamente para header. Entonces, primero que nada, vamos a ponerle un background de otro color, ¿vale? Para distinguirla de las demás. Por ejemplo, acá yo le puedo poner que tenga un background que sea FFE, EFF, ¿vale? Algo así. Entonces ahí ya tenemos pues básicamente un color blanquito e incluso podríamos ponerle un border que sea de 5 píxeles, que sea solid y que sea pues este color, ¿vale? Como purple, algo así. Ahí por ahí le puse la almohadilla.
Pero bueno, ahí está, ¿vale? Ese es nuestro header. Entonces ya lo podemos distinguir mejor. Podemos repetir esto para las demás y simplemente cambiar sus colores. Es algo así, ¿vale? Y acá, pues yo podría seleccionar esta, por ejemplo, y decir que esta sea de color como verdecito y que sea de fondo como verdecito también, pero más oscuro, ¿vale? Más como por acá, de esta forma. Entonces yo me copio estas dos líneas y las pego en el sidebar, ¿vale? Acá, ¿vale? Ahí está. Y lo mismo podemos hacer, Control Shift C, seleccionamos esta y le cambiamos el fondo por un azulito, ¿vale? Azulito, el background y su borde, pues que también que sea azulito, pero pues más clarito, ¿vale? Algo así. Bueno, mejor así, porque si no, no se va a notar. Vale, entonces también copiamos estas dos líneas, las pegamos acá y listo, ¿vale? Ya tienen tres colores diferentes. Ahora sí, vamos a empezar a darle estilos. Entonces acá lo que yo voy a hacer es usar Grid Column. Esto se hace, si te fijas, ya lo estamos haciendo en los hijos, no en el Grid Container. Entonces acá simplemente puedo escribir Grid Column. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Te acuerdas que yo te dije que tenemos que contar las líneas de la grilla? Vamos a hacerle un poquito de zoom para que lo puedas ver mejor. Entonces acá tenemos que, si yo quiero que header abarque todo, pues debe de estar posicionado entre las líneas de columna o column lines 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Entonces justamente eso le voy a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que abarques de la columna 1 hasta la columna 4, ¿vale? Entonces para esto tenemos pues dos propiedades, ¿vale? La primera que va a ser Grid Column Start. Entonces aquí le estoy diciendo dónde debe de comenzar, ¿vale? Y va a comenzar en la línea 1, ¿vale? Y luego le voy a decir lo mismo, ¿vale? Pero ahora voy a usar Grid Column End, ¿vale? ¿Dónde debe de terminar? Y quedamos que va a terminar en la línea 4, ¿vale? Mira que ahí ya le puse 3, perdón, fue error de dedo. Entonces mira que ahí ya automáticamente abarca todo lo que necesitábamos, ¿vale? Entonces el header ya está abarcando de la línea 1 a la 4, por tanto abarca toda la primera fila. Entonces, ¿qué más podríamos hacer? Pues también podríamos definir dónde termina en cuanto a las Grid Row Start y Grid Row End, ¿vale? Entonces vamos a poner Grid Row Start y pues va a empezar en la 1 y ahora Grid Row End y va a terminar en la 2, ¿vale? De esta forma. Y ya, aparentemente no cambió nada, pero mira, si yo aquí le pongo en la 3, fíjate que ahora abarca de la 1 a la 3, ¿vale? Entonces ahorita como tal cual está abarcando pues eso, no importa mucho, ¿vale? De hecho no las podemos no poner y pues se sigue viendo igual, ¿vale? Pero de preferencia es ponerlas. Entonces ahora podemos hacer exactamente lo mismo. Entonces yo las copio y las pongo en sidebar, pero acá le voy a cambiar, ¿vale? Porque acá fíjate que sidebar yo quiero que abarque de la línea de columna 3 a la 4. Entonces vamos a hacer eso. Le voy a decir, ¿sabes qué? Esta solo debe de abarcar de la 3 a la 4. Pero fíjate que está acá moviéndome al header porque está empezando en la row line 1 a la 2, ¿vale? Porque es lo que definimos acá. Entonces vamos a cambiar eso. Yo le voy a decir, el sidebar debe de empezar en la línea de row número 2. Entonces acá le cambiamos a 2 y ahí ves que ya se movió, pero debe de terminar en la 4 también, ¿vale? Entonces acuérdate que aquí es 1, 2, 3 y 4. Entonces por tanto va a terminar en la 4. Y listo, ¿vale? Si te fijas ya solo nos falta el main, así que acá podemos hacer exactamente lo mismo, pero fíjate que main no va a terminar en la 4, ¿vale? Sino que va a terminar en la 3. Entonces vamos a definir aquí la 3 y luego vamos a decirle que en Grid Row pues empiece en la 2, ¿vale? Y por último que termine en la 4. Muy bien, y con esto hemos definido pues una estructura de un header, de una sección main y un sidebar. Pero bueno, aquí estamos haciendo muchas líneas de código, ¿vale? Y recuerda que lo mejor es no escribir tanto. Entonces para eso es que en Grid tenemos simplemente la opción de poner Grid Column de esta forma. Entonces vamos a quitar Grid Column End y acá simplemente vamos a decir Grid Column, ¿vale? Entonces Grid Column puede quedar así y con un slash y va a terminar en la 4, ¿vale? Y fíjate que sigue funcionando igual. Entonces lo mismo podemos hacer acá. Borramos una, le quitamos la palabra start y acá le ponemos slash 2, ¿vale? Y ahí todo sigue funcionando perfectamente. Lo mismo podemos hacer acá. Entonces acá de una vez le ponemos que es la 4, le quitamos la palabra start y borramos la segunda, ¿vale? Hacemos lo mismo para esta, le quitamos la palabra start y le ponemos que termina en la 4. Entonces ya podemos borrar esta también, ¿vale? Fíjate cómo hemos reducido también las líneas de código.
Y pues nada, lo mismo vamos a hacer con esta, que esta termina en la 4. Entonces acá /4, le quitamos la palabra star y acá también, ¿vale? Esta pues se va. Y acá le ponemos /3 y le quitamos la palabra star. De esta forma pues ya tenemos el mismo resultado, pero con menos líneas de código CSS, ¿vale? Entonces, como puedes ver, ya redujimos las líneas de código y pues se ve mucho más legible, sin tanto repetición de código innecesario, y pues tenemos el mismo resultado, ¿vale? Ahora, esta es pues el método mediante pues grid column y grid row, ¿vale? Pero dijimos que íbamos a ver grid area, ¿vale? Entonces, para eso tenemos algo llamado grid template areas. Entonces, eso lo vamos a definir aquí en el padre, que es grid container. Así que yo por aquí, por ejemplo, puedo poner un comentario. Por ahí no sé qué le pasó a mi teclado. Algo así, ¿vale? Entonces acá ponemos un comentario que diga grid template areas, ¿vale? Entonces esto lo vamos a poner aquí debajo, ¿vale? Entonces igual le podemos poner el emoji de la manita para indicar que esto pertenece a grid template areas. Y por lo tanto pues vamos a comentar todo esto que pusimos aquí. Entonces acá vamos a iniciar el comentario y lo vamos a terminar acá, ¿vale? Acá. Lo mismo vamos a hacer para esto. Recuerda que yo te voy a dejar este código que empezamos a hacer en la descripción del video. Por lo tanto puedes ir y revisar todos estos ejercicios, ¿vale? Están en CodePen, así que ahí los puedes consultar de nuevo. Entonces acá vamos a comentar todo esto, ¿vale? Entonces de nuevo ya está como al principio, así que vamos a empezar a definir nuestras grid template areas. Para eso pues usamos esa palabra tal cual, grid templates areas, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esto? Pues vamos a definir básicamente nombres con los cuales nos vamos a referir a cada una de estas grid cells. Aquí, como ya estamos usando la clase de header, sidebar y main, podemos seguir utilizando esa misma lógica, ¿vale? Aquí yo le voy a dar un enter para que no quede todo en una línea tan larga, pero de hecho es que esto podría quedar en horizontal todo, pero pues se haría muy difícil de leer, ¿vale? Por tanto es válido que le des un enter y vamos a ir definiendo nombres, ¿vale? Por ejemplo, el header yo quiero que abarque 3 celdas de la primera row. Entonces, para hacer eso yo le voy a decir que este se va a llamar header. En la segunda también va a ir header, ¿vale? De hecho lo voy a copiar para que no hayan typos por ahí, ¿vale? Entonces header, header y header. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que header va a abarcar este espacio y este espacio, ¿vale? Acá le damos otro enter. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Acá yo quiero mi main, ¿vale? Main, main, main y main. Entonces acá yo le voy a decir primero, ¿sabes qué? Main debes de estar aquí en la primera, main debes de estar en la segunda, pero en la tercera ya no va a ir main, sino que vamos a tener a sidebar, ¿vale? Ahora vamos a definir la tercer row, con lo cual sabemos que main también abarca la primera y la segunda. Así que volvemos a poner main y volvemos a poner main, ¿vale? Y por último, pues tenemos el sidebar otra vez, ¿vale? Si te fijas, esto es exactamente lo mismo que tenemos acá. O sea, básicamente es... el header está abarcando toda la primer row, el main está abarcando este cacho nada más y el sidebar el resto, ¿vale? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a utilizarlo? Bueno, para eso tenemos que decirle, ¿sabes qué? Esta de aquí va a ser header. Entonces, yo acá lo que tengo que hacer es decirle que esta va a ser la grid area y que esta va a ser header, ¿vale? Fíjate cómo en automático se va a ubicar. Vale, entonces acá vamos a revisar que haya escrito todo bien, porque luego por ahí se nos... Ah, ya, mira, me faltó el punto y coma, ¿vale? Al final recuerda siempre cerrar con punto y coma, y por ahí puede que escribí algo mal, así que vamos a revisar de nuevo. Lo voy a escribir de vuelta, ¿vale? Grid templates... No, es que no es templates, ¿vale? Es template áreas. Y ahí está, ¿vale? Error de dedo. Entonces, nuevamente volvemos a activar la grid y podemos ver que ahora sí, ya nada más con haberle indicado que este va a ser nuestro header, que fíjate que no tendría que ser así, ¿eh? Si yo aquí quiero, puedo ponerle patata, acá patata, acá patata también y acá patata, ¿vale? Entonces acá lo único que tengo que decirles es que esta de acá va a ser patata y funciona exactamente igual, ¿vale? Solo que le pusimos header, pues porque ya estamos usando
teniendo pues esa referencia, ¿vale? Tanto en la clase como en el texto. Entonces funciona exactamente igual con patata o con perro, lo que quieras ponerle. Pero pues de preferencia pues dejarlo así, ¿vale? Para que sea más entendible. Entonces acá ya definimos que es el header. Ahora vamos a decirle, ¿sabes qué? Pues esta de acá, tal como dice aquí, pues es nuestra grid area y este es el sidebar, ¿vale? Acá vamos a ver cómo nuestro sidebar se reubica a la posición que le indicamos en grid template areas. Y por último, también podemos acá decir grid area y decirle que pues este es el main, ¿vale? Muy bien, y chécate algo adicional, y es que acá el sidebar es el segundo elemento, ¿vale? Si yo lo cambio por acá, sigue funcionando exactamente igual. No importa en qué orden estén, con grid template area yo los puedo acomodar donde a mí se me dé la gana, ¿vale? Entonces, esa pues ya sería una estructura sencillita, ¿no? De cómo se podría estructurar con grid, pues un encabezado, la sección main y un sidebar. Ahora, esto no se limita solo a eso. Acá yo puedo igual crear una nueva pen y por acá me voy a copiar el mismo código simplemente para pues no estar teniendo que escribir todo de nuevo, pero ahora lo puse con numeritos, ¿vale? Y pues los estilos se los vamos a dar igual. Bueno, de hecho es que vamos a dejar todo como estaba, ¿vale? Pero ya lo vamos a alterar y ahí tenemos lo mismo, ¿vale? Ahora, ¿qué podemos hacer además de esto que ya estuvimos definiendo? Pues acá podríamos, por ejemplo, empezar a ponerle un height de 100 de VH, ¿vale? Podríamos empezar, por ejemplo, a quitar esto de acá, el header, y en lugar de un header podríamos poner, dejarlo así, ¿vale? Entonces acá en lugar de el texto header podríamos mandar a llamar una imagen. Entonces acá creamos la etiqueta imagen, ya ponemos nuestro source, nuestras comillitas, nuestro alt, ¿vale? Y cerramos la etiqueta. Entonces ahí tenemos la imagen, yo lo voy a copiar y lo voy a ir reemplazando en cada una de estas de estos textos, ¿vale? Y bueno, para esto pues vamos a usar imágenes random, por ejemplo de algún anime, por ejemplo de Dragon Ball Z o lo que sea Dragon Ball simplemente, ¿vale? Le vamos a dar aquí en imágenes y vamos a utilizar algunas imágenes random. Por ejemplo, a mí me gustó esta, le doy copiar dirección de la imagen y volvemos acá. Pues acá yo le voy a poner a la primera, que es el header, esta de aquí, ¿vale? Acá le ponemos Dragon Ball, Goku, ¿sale? Volvemos acá, ahorita va a estar todo así, pero bueno, ahorita lo vamos acomodando, ¿vale? Acá podemos poner Vegeta, le damos copiar dirección de la imagen, creo que no se copió, a ver, copy image address, y esta se la vamos a poner a la segunda imagen. Esto puede ser un poquito difícil de leer, pero recuerda que siempre puedes hacer esto, ¿vale? Y puedes darle aquí en format HTML y así ya es más legible, ¿vale? Entonces acá vamos a poner la segunda imagen, que es Vegeta, entonces en el alt le ponemos Vegeta, y por último vamos a poner a estos dos, ¿vale? Que están peleando. Entonces copiar imagen y acá vamos a poner pues la última imagen, ¿vale? De esta forma, ¿vale? Y acá ambos. Sé que no es muy descriptivo, pero bueno, de momento así que se quede. Entonces acá en item vamos a crear un nuevo selector que va a ser .item y luego le vamos a indicar que a la imagen le vamos a aplicar estos estilos, que básicamente va a ser un object fit con el valor cover, ¿vale? Cover. Le vamos a poner un width del 100%, igual un height del 100%, ¿vale? Y por ahí creo que escribí, me faltó una T, mira, object fit cover, y ahí está, ¿vale? Y tenemos un collage así de fácil. Por acá, no sé, creo que puse una de más, ¿verdad? Deep class item sidebar, sí, puse una imagen de más por ahí o algo. Acá puse una imagen de más, mala mía, ¿vale? Así, ahí está. Y fíjate cómo hemos hecho un collage ahorita bien fácil usando grid. Vamos a inspeccionarlo entonces. Acá marcamos el grid y vale. Entonces acá podemos decirle, en lugar de 3 rows, yo quiero 4 o 5, ¿vale? Y ves cómo se va ampliando. Acá también podemos decirle que tenga 6, por ejemplo. Muy bien. Entonces ahora podemos también ir modificando esto, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer aquí es volverla a pegar esta misma y fíjate cómo ahora abarca más espacio, ¿vale? Pero bueno, también acá yo podría decirle que pues no abarque tanto. Podemos repetir esto de acá y ahí vemos cómo se va posicionando, ¿vale? Ahora todavía nos queda este espacio disponible, así que podríamos acá pues copiar básicamente sidebar e irla poniendo acá, ¿vale? De este modo, ¿vale? Entonces así es como vamos a irlos definiendo. Acá todavía nos quedan 2 más, así que podríamos ponérselas al header también. Entonces vamos a hacer eso, header, y acá header, ¿vale? Y de este
este modo, ¿vale? Entonces ahí ya está abarcando ahora sí tanto pues todas las columnas que definimos como todas las rows que definimos, ¿vale? Y así es como podemos seguir haciendo uso de Grid Template Areas, ¿vale? En lugar de eso también podríamos seguir agregando más imágenes e irlas disponiendo pues de la manera que nosotros querramos. Entonces acá podemos recargar la página y podemos ver el resultado final, que pues es este collage así chiquito, y también lo podemos ver acá, ¿vale? Y pues nada, pues son ejercicios muy simples pero que te van a ayudar bastante a comprender cómo funciona Grid y de esa manera pues empezar a aplicarlo ya a proyectos reales, ¿vale? Espero que hayas entendido pues esta clase. Si se te complicó algo, si tienes alguna duda, pues déjamelo en los comentarios o déjalo en el Discord, que ahorita pues cada vez estamos más activos en Discord, así que puedes dejarlo ahí. Deja tus dudas, deja los ejercicios que hiciste, compártemelos ahí en Discord para que yo los vea y poco a poco créeme que lo vas a ir interiorizando, ¿vale? Puede que ahorita simplemente digas estoy copiando lo que veo en el tutorial, estoy haciendo lo que dice el profe, pero a la hora de que yo lo quiero hacer pues se me va el avión, ¿vale? Ya no me sale, pero es normal eso, ¿vale? Esa etapa es normal. Poco a poco pues tú vas a ir interiorizando todos estos conceptos y conforme los vayas aplicando en tu sitio web pues vas a poder ya llevarlos a un caso más real, ¿vale? De momento te digo, no te frustres y lo que vimos ahorita es apenas una empapada de Grid. Todavía hay más cosas que ver. Podemos acomodar estas grillas, estas celdas de la manera que nosotros querramos usando cualquiera de estos métodos que ya vimos, ¿vale? Vamos a ir viendo cosas más avanzadas porque tampoco podemos detenernos 100% en todos los conceptos de Grid de momento, ¿vale? En la siguiente clase, ahora sí, vamos a retomar el proyectito que dejamos todo cucho, donde tenemos nuestra tienda de ropa para marmotas y vamos a empezar a darle estilos, ¿vale? Con Flexbox o con Grid, ya iremos viendo qué es lo que más se adecue a lo que queremos. De momento pues ha sido todo. Recuerda dejar tu like, compartirlo con quien tú creas que le pueda servir de algo y déjame tus comentarios, ¿vale? Nos vemos en la siguiente. Bye bye.